Hola, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y usted, profe? Bien, aquí contento con la lluvia que cayó en Santiago. Sí, cayó harta. Sí. Les voy a poner algo en el foro igual por si acaso, porque parece que siempre esperan el post del foro. Sí, de hecho, primera vez que no lo esperé porque la última clase dijo como es siempre el mismo link y fue como, ok. Siempre el mismo link. Me da risa que nadie... Ya, ahí está. Profe, estaba pensando que recién vi una clase de cuando hablaban del viento sonda ¿Ya? y esto podría ser como el puelche que uno, no sé, a mí me ha pasado un poco que le llaman el puelche cuando viene aire como muy caliente y hay mucho viento. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Eh, en general, o sea, el puelche es un viento... A ver, déjenme ver si puedo mostrarles algo. No sé si hay algo pasando ahora, pero claro, no hay puelche ahora, por ejemplo. Eh, Pero entonces el puelche se debe a este fenómeno del viento sonda. claro, en realidad el nombre como general de estos vientos de cordillera orográficos es Föhn, porque no sé, y de hecho no sé ni siquiera cómo se pronuncia. Yo lo pronuncio así, pero se escribe Föhn, ¿ya? Y se supone que ese es el nombre que reciben en los Alpes estos vientos. Eh, y son siempre vientos que cruzan un lado de la montaña y en el lado de Barlovento, que se llama el lado donde le pega el viento a la montaña, ahí producen lluvia y nubes. Y en el otro lado, en el lado de Sotavento, producen calentamiento y viento foehn, viento sonda. Entonces, el Puelche ocurre en las regiones del sur, en la novena en general. Ese es el nombre que le dan los mapuches al viento, de hecho. Ya existía en la época de los mapuches. Obviamente los mapuches también lo conocían. Puel es el este. Entonces es el viento del este. ¿Ya? Y lo que sucede es que cuando sopla el viento desde Argentina hacia Chile, ahí ¿Ya? sube la cordillera de la novena región y baja al otro lado y baja caliente. Ya. ¿Sí? Y tiene distintos nombres en Chile. En esta zona se llama Puelche, en la zona central se llama Raco, y en la zona, por ejemplo, de la región de Coquimbo se le llama el Terral. No sé si alguien ha escuchado del Terral. Yo tengo poca experiencia con los Puelches y los Racos, pero me acuerdo perfecto de una vez que estaba en la casa de un amigo en Puente Alto y nos habíamos quedado en la noche, era una noche de invierno, nos habíamos quedado ahí y nos íbamos al colegio desde la casa de él. Mi colegio quedaba en San Bernardo. Y entonces amanecimos y hacían 27 grados en Puente Alto. Y era invierno, y era en la mañana. Cuando llegamos a San Bernardo, en San Bernardo hacían los típicos 10, 11 grados. Es súper local y concentrado, y puede ser, en invierno sobre todo, es súper distintivo porque son temperaturas muy altas. Yo no sé si, de hecho, bueno, ya estamos en julio. Todos los años anteriores hemos tenido días de agosto con más de 30 grados en Santiago. ¿Ya? En general, durante los últimos 10 días de agosto ocurre que la temperatura sube sobre los 30 grados. Y eso tiene que ver también con este viento puelche. ¿Ya? No sé si puedo rayar encima. Como que se me perdió esa función en el Zoom de poder rayar encima de lo que estoy mostrando en el navegador. Eh, no estoy seguro que lo puedo hacer en realidad. No, voy a tener que pensar cómo se hace eso de nuevo. Em, pero básicamente
lo que les quería decir era que hay situaciones en donde uno tiene lo que se llama una baja costera, ya que es como una baja presión así, que se ubica por acá. Y la baja costera obviamente circula como un ciclón, que es con viento norte en la parte delantera y viento sur en la parte trasera, pero viento oeste en la parte norte de la baja y viento del este en la parte sur. Entonces, cuando uno está en la parte sur de la baja costera, el viento es del este y ese es el momento en donde la temperatura es máxima y ahí es donde uno ve temperaturas máximas sobre los 30 grados en pleno invierno en Santiago. ¿Ya? Eso no lo hemos tenido últimamente, no hemos tenido muchas bajas costeras porque en realidad la circulación ha estado perturbada por, por estos ciclones que han ido pasando por la zona central. No hemos tenido bajas costeras propiamente. Pero cuando volvamos a tenerla, volvemos a tener días con más de 20 grados típicamente en invierno y soleados y secos, ¿ya? Y con mucha contaminación también. Y bueno, y cuando las bajas costeras son intensas en verano, sobre todo en el sur, uno puede tener viento puelche súper, súper intenso. Estamos hablando del viento puelche para los que llegaron recién, pero era una pregunta. Em, Déjenme empezar a grabar. ¡Oh, estoy grabando! ¿O no? Sí, profe, está grabando. Sí, qué raro. Intro a la meteorología se graba solo y los otros cursos no. No sé por qué. Bueno, estábamos hablando de nubes. Yo estoy seguro que llegamos como a por aquí más o menos. Estábamos hablando de estas como líneas de barco en el océano. Ah, ya que estamos en eso, podemos tratar de ver de nuevo si hoy día vemos algún barco, ya, porque el otro día no nos fue tan bien con los barcos. Quizás hoy día hay más estratocúmulos y logramos ver algo. ¿Alguien ve algún barquito o no? Yo creo que no veo nada yo. Y se ven bastante abiertos también estos estratocúmulos. Como que típicamente por aquí uno ve cosas. No veo ningún barco. Pero fíjense, hay una cosa bien interesante acá. ¿Se acuerdan de las ondas de gravedad? Miren por favor las ondas de gravedad acá encima de los estratocúmulos. ¿Se fijan o no? Son estratocúmulos, pero hay ondas de gravedad que están metidas justo en el nivel de los estratocúmulos y se ven súper claras y súper largas. ¿Se fijan o no? Sí, sí, profe. ¿O me estoy Sí, sí, engrupiendo se solo? ven. Sí, ahí están, ahí están. Oh, yo nunca había visto esto, nunca. Creo que amerita guardar un pantallazo de estas ondas de gravedad. Ahora, fíjense que es como que vienen del sur, como que hay algo pasando que las está generando, y tal parece que fuera este aire frío que viene acá, que se está impulsando acá. Este aire frío está generando esas ondas de gravedad hacia el norte. ¡Oh, qué hermoso! Siempre es bueno mirar el satélite. Fíjense cómo se ve el aire frío. ¿Lo ven o no? O sea, no sé. Yo podría estarles inventando cualquier cosa y ustedes no me ¿Cómo tienen... sabe que está frío? Ah, yo sé que está frío porque fíjense cómo está girando. ¿Se fijan que hay como un ciclón ahí? Sí. Entonces este aire está avanzando desde el sur, ¿ya? Y aquí se ve el frente frío. Se ve de hecho el frente frío en nubosidad, que son esas nubes locas que están ahí, como en el límite, ¿ya? Entonces el frente frío está empujando
esta masa de aire que está más cálida al norte, y esa masa de aire más cálida, al ser empujada, genera esas ondas de gravedad que después se ven en los estratocúmulos. ¡Qué bonito! Les puedo mostrar que eso que les estoy contando es cierto. Ya podemos mirar los mapas de satélite, o sea, los mapas de modelo, perdón. Déjenme abrir un mapa de modelo. Fíjense que esta es la presión en superficie y eso de ahí es una baja presión relativa. Está como cerrada. Se fijan que no se ve no se ve muy activa, los contornos no están muy juntos. No es una baja presión como esta que está acá, por ejemplo, es como más chiquitita. Pero entonces los contornos azules son aire frío, ¿sí? Y los contornos, o sea, perdón, los contornos cortados son la temperatura a 850 hectopascales. Entonces, como que esa metida de aire ahí es como aire frío que se está metiendo por detrás de la baja esa, de esa baja que está circulando ahí. Si ustedes lo ven, como que no es muy intenso. Ya la baja era mucho más intensa antes, fíjense. La baja está súper intensa ahí, el aire va subiendo el aire frío, se ven esos contornos de ahí, pero ahí como que quedó estacionado, ¿ya? Y sigue subiendo el aire frío acá. Eh, Fíjense en el contorno de 5 grados. Ese contorno de ahí indica 5 grados de temperatura a 850 hectopascales. Y fíjense cómo se va a mover hacia el norte. Se mueve hacia el norte ese contorno. ¿Sí? Estamos en la hora menos 42, o sea, hace 2 días, hace un día y ahora. ¿Se fijan que el aire frío fue empujándose hacia el norte? Por efecto de esta baja. Ese aire frío es el que está empujando esas ondas de gravedad sobre los estratocúmulos. Eh, bueno, y en el futuro la baja se desarma un poco y siguen pasando bajas al sur de Santiago por ahora. No se ve todavía una vuelta de la precipitación muy luego. ¿Ya? Bueno, estábamos viendo nubes, ¿cierto? Y habíamos hablado de cómo estas manchitas en las nubes se producían por efecto de que uno liberaba muchos aerosoles a las nubes y esos aerosoles hacían que la misma cantidad de agua que genera, por ejemplo, una población de 100 gotas, generaba gotas gordas cuando eran 100, pero si es que uno le agrega núcleos de condensación de nube, en vez de formarse 100 gotas, se forman 1000, y esas 1000 gotas tienen la misma cantidad de agua que las 100, pero se ven más reflectivas. De alguna forma, si uno tiene más gotas, más chicas, para la misma cantidad de agua, hay una mayor reflexión hacia el espacio de radiación. ¿Sí? Así que eso hace que efectivamente la cantidad de radiación aumente muchísimo. Acá les muestro otro gráfico que muestra cuál es el tamaño promedio para la nubosidad estratiforme, que serían estas nubes bajas que son más o menos comunes en todo el planeta. Entonces, ¿cuál es el tamaño promedio de las gotas de esta nubosidad estratiforme? Y no sé si ven el mapa, se fijan que hay zonas en donde las gotas son más bien grandes, perdón, son más bien abundantes, versus otras zonas en donde no son tan abundantes. ¿Lo ven o no? Profe, ¿puede repetir eso? Que no caché. Sí. Esta es como la concentración de gotas que uno tiene en las nubes, en este caso nubes bajas. ¿Ya? Entonces dice Annual Mean Droplet Concentration. Eso quiere decir cuántas gotas hay por centímetro cúbico en una nube que está ubicada en algún lugar del planeta en promedio en el año. Estas son nubes bajas. ¿Ya? Entonces, fíjense que bien pegado a la costa, bien pegado a la costa,
aquí, bien pegado a la costa chilena, se ve un máximo, de hecho, ¿sí? Y lo mismo bien pegado a la costa de Baja California o California, también aquí en el Mediterráneo, perdón, en el Mar del Norte, ¿sí? Versus, por ejemplo, África o Australia, que también tienen mucho estratocúmulo, pero al parecer la concentración de gota es mucho menor en esa zona. ¿Por qué podría ser mayor acá, a lo largo de la costa chilena? ¿A alguien se le ocurre? Porque quizá hay más aerosoles. Porque hay más aerosoles, ¿sí? Y, y bueno, eso un poco también explica esta especie de gradiente acá. O sea, bien pegadito al continente, hay muchísimas gotas eh, por centímetro cúbico, muchas más que las que hay fuera del continente. Y eso es un poco esta distribución de probabilidad, si ustedes quieren. Al este del 77 grados oeste, sería 77 grados oeste es como por aquí, ¿cierto? Al este de 77 grados oeste hay una distribución de gotas versus al oeste de 77 grados oeste, que le llaman pristine, que sería a este otro lado de acá, ahí hay muchas menos gotas. ¿Cuál es la razón de esta máximo de gota? Bueno, hay varias ideas, pero muchas de las ideas tienen que ver con contaminación y de hecho Nicolás Uneus, profe de geofísica, junto con Laura, cuando el Nico era estudiante de magíster de geofísica, su tesis de magíster fue analizar cuál era el efecto de la fundición del cobre sobre las gotas que se formaban acá. Y la verdad es que esto es contaminación de las grandes ciudades, pero también contaminación industrial por las fundiciones de cobre. ¿Ya? Y eso genera un cambio en la morfología de las nubes, en su concentración de gotas, no solo su concentración de gotas, sino que también en el brillo que producen las gotas, las nubes. O sea, cambiamos un poco el clima solo por cambiar las nubes. ¿Ya? Hay ejemplos muy, muy, muy curiosos de cambios que ocurren en estas nubes por efecto de la contaminación en Santiago. ¿Ya? La contaminación, ustedes saben que cuando es invierno, en un invierno normal y no en este, porque este afortunadamente ha sido mucho menos contaminado que los comunes, pero en un invierno normal hay mucha contaminación en Santiago, esa contaminación tiene que ir a alguna parte. Cuando la contaminación finalmente logra escapar la ciudad, lo hace muchas veces hacia las nubes costeras, y en esas nubes costeras también hay un cambio en la concentración de la nubosidad por efecto de como eh, entrainment se llama en inglés, no sé cómo llamarlo en español, pero es como el ingreso del aire contaminado que está por encima de las nubes, entra al nivel de las nubes y logra hacer que cambien las nubes. En este caso, aumenta la concentración de gotas y disminuye el tamaño promedio de las gotas también. Bueno, ¿cómo se ve una nube por dentro? Depende de la nube, ¿cierto? Pero yo lo que les mencionaba en clases anteriores es que las nubes son en general, o se pueden decir que son, o se pueden asimilar a, a que uno puede ocuparlas como una manera de detectar la turbulencia del aire y de hecho de detectar el ascenso. ¿Ya? Entonces, fíjense que en este gráfico, entre estas dos líneas punteadas, está la nube que se observa, ¿ya? Si yo voy en un avión, aquí empezaría a decir yo me metí en la nube y aquí uno diría me salí de la nube. O sea, esta es como la extensión visual que uno tiene en la nube, y este avión obviamente iba con instrumentos. Entonces uno de los instrumentos medía la velocidad vertical dentro de la nube. Fíjense que dentro de la nube uno puede llegar a valores de 4 metros por segundo, por ejemplo, hacia arriba, ¿sí? Y en general la velocidad dentro de la nube tiene variaciones, pero es positiva. O sea, la nube es una zona en donde hay ascenso, y fuera de la nube no hay ascenso o incluso hay descenso, ¿sí? Hay un relativo descenso. Uno podría también pensar que a lo mejor aquí quizás
hay un poquito de nube, pero en realidad parece que no hay, ¿ya? Porque en el segundo gráfico de abajo se ve el contenido de agua líquida, ¿sí? Que es la nube, ¿sí? Porque recuerden que la nube no es vapor de agua necesariamente, vapor de agua hay en todas partes, incluso donde no hay nubes. Para que haya una nube, tiene que haber gotas de agua líquida o cristales de hielo, de agua sólida. Cualquiera de las dos cosas sirve. En este caso, se mide la cantidad de agua en gramos por metro cúbico y se ve que la nube es esta zona en donde hay eh, agua líquida en concentraciones mayores a cero, ¿cierto? Y también coincide con lo que uno ve como la extensión visual de la nube, es la zona en donde estos números son positivos. Y también uno ve que mientras más velocidad vertical, aparentemente también mayor contenido y concentración de agua líquida dentro de la nube, ¿sí? Así que pareciera también haber una relación entre esa velocidad vertical y el contenido de agua líquida, al menos de los datos. Y también uno puede pasar a través de la nube, ¿cierto? En distintos puntos, y esto es como cómo se ve la distribución de tamaño de partícula en estos distintos puntos de la nube, ¿ya? Y aquí uno ve, no sé, gotas, se ven gotas, por ejemplo, de diámetro de entre 10 y 20 micrones, pero también mayores a 20 micrones. 20 micrómetros son gotas grandes las que se ven en esta nube en particular. ¿Ya? No hay muchas mediciones de este tipo de cosas. Fíjense que estos son datos que aparecen en un libro de texto súper conocido, que es el Wallace y Hobbes, pero citan un paper del año 1969. ¿Ya? Y la verdad es que hay muchas mediciones posteriores, pero no tantas como uno esperaría. ¿Ya? Las nubes siguen siendo algo más bien desconocido. ¿Ya? Estas observaciones son muy escasas y son muy valiosas y no se hacen suficiente. Eh, por ejemplo, este paper del año 2012 habla de este experimento que se llama VOCALS, que fue un experimento que ocurrió en Chile. Ya se hizo entre el año 2009 y el año 2009 se hizo, y se tomaron muchos datos y se hicieron muchos análisis de VOCALS, ¿ya? Y ahí se aprendió bastante sobre los estratocúmulos fuera de la costa de Sudamérica. Pero aparte de esa campaña del 2009, se han hecho pocas mediciones de nuestros estratocúmulos directamente, o sea, mediciones en avión. ¿Por qué son importantes los estratocúmulos? Bueno, porque son nubes bajas que requieren poquita agua, pero que tienen un efecto sobre el albedo terrestre muy, muy grande. ¿Ya? Entonces, uno dice, bueno, el cambio climático, ¿cierto?, produce una alteración del balance radiativo terrestre, pero las nubes también tienen un efecto grande, ¿ya? Y el asunto con las nubes es que cambios pequeños en estas nubes bajas se traducen en cambios importantes en el balance radiativo terrestre, ¿sí? Así como lo vimos en alguna parte del curso, que, cierto que y como lo vieron en el control también, la temperatura efectiva del planeta depende del albedo del planeta, del albedo planetario. Y el albedo planetario depende críticamente también de la concentración y la composición de las nubes. Entonces, a pesar de que estas nubecitas que están acá fuera de la costa de Chile, que fueron las que vimos recién, mostrando ondas de gravedad sobre su extensión, esas nubecitas que vemos son importantes, a pesar de tener poca agua y ser súper delgadas. Estamos hablando de nubes de 100 o 200 metros de espesor, incluso. Pueden ser 200 o 300 metros de espesor. Son súper delgadas. Pero, así como delgadas se ven, y con poca agua, cubren grandes extensiones y por lo tanto tienen un efecto en el albedo que no es despreciable, ¿ya? Por ejemplo, los estratocúmulos podrían cubrir toda esta zona de acá, ¿se fijan? Entonces, la desaparición de los estratocúmulos no es trivial para efectos del balance radiativo terrestre. No sé si me explico, o estoy Profe, hablando en chino, ¿sí? pero entonces eso, al estar como sucias con aerosoles en las nubes, eh, reflejarían entonces más luz aumentaría el albedo de la Tierra, y a la vez también eso haría que llegara como menos radiación, ¿o no? Sí, Como a la superficie. Pero eso exacto, es causado por la contaminación. sí, Y, pero también la contaminación genera como el efecto invernadero. Entonces como exacto. que genera como dos efectos que son como contraproducentes, por decirlo así.
Exacto, tienen o sentido, contrarios. tienen sentido contrario, exactamente. Exactamente, es así tal cual como tú lo dijiste, ¿ya? Y este Profe, curso, sí, ¿con la contaminación aumenta el albedo con o la disminuye? contaminación aumenta el albedo. Con la contaminación aumenta el albedo. Mm. O sea, a ver, con la contaminación aumenta el albedo en las nubes, ¿sí? Y, y también la contaminación genera gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Entonces, esos efectos son contrarios y se compensan en cierto modo, ¿ya? Em, ¿Hasta qué punto conocemos el efecto que tienen los aerosoles sobre el planeta? Si acaso enfrían el planeta y en qué cantidad, no sabemos. Ya, este no es un curso de cambio climático, así que aquí no discutimos mucho estas cosas, pero cuando discutimos cambio climático, siempre hablamos del efecto del forzante radiativo de los gases de efecto invernadero y del forzante radiativo antropogénico. No sé si alguien ha tenido sistema climático o está teniendo sistema climático ahora. Profe, no se puede tener sistema climático sin antes haber dado este curso. Buena, ya, entonces nadie ha tenido sistema climático. No, así que nadie puede tomar sistema climático. Ya, ok. Me parece súper bien que esto sea prerequisito, porque después uno en sistema climático habla nomás de estas cosas, pero no va más en detalle. Ya, y aquí es este el momento de ver en los detalles. Pero en sistema climático lo que uno ve es que el forzamiento radiativo antropogénico, uno habla del forzamiento radiativo antropogénico como los cambios en el balance radiativo producidos por la contaminación o por el hombre y la mujer, por la humanidad. Eh, y entonces, ese cambio es sabidamente positivo, es decir, va hacia aumentar la cantidad de radiación dentro del planeta para los gases de efecto invernadero. Es sabidamente positivo, ¿ya? Y tiene poca incertidumbre. El efecto de los aerosoles es sabidamente negativo, pero tiene bastante incertidumbre, ¿ya? Esa es una diferencia entre los gases de efecto invernadero y los aerosoles, que el hecho de que, y eso tiene completa relación con lo que estamos discutiendo ahora, el hecho de que los aerosoles entren en la nube, tengan este efecto de cambiarle la concentración y el tamaño a las gotas, y con ese cambio de tamaño y concentración de las gotas producen más o menos reflexión de la radiación solar, ese efecto es tan incierto, o sea, es conocido, pero es difícil de cuantificar, que hace muy incierta la proyección de en cuánto afectan los aerosoles ese forzamiento radiativo total antropogénico. Y entonces las barras de error que tenemos del forzante radiativo de gases de efecto invernadero son así, mientras que las barras de error de los aerosoles son como así. Profe, Sí. la forzante radiativa no puede ser natural, que estoy en un curso y hoy día estábamos viendo que hay en una temporada del año se depositan algas rosadas en glaciares en Italia. Y eso es natural, y el profe decía que era un forzante radiativo, pero no es antropogénico, es totalmente natural. Exacto. También hay forzamientos radiativos que no son antropogénicos. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Los clásicos son los volcanes. ¿Ya? De repente nomás hay una erupción acá en Indonesia de un volcán, y cuando las erupciones son grandes y están en los trópicos, generan mucho forzante radiativo natural, porque básicamente es una pluma que se mete en la estratosfera y que aumenta la reflectividad en los trópicos. Entonces llega mucho menos radiación solar a los trópicos, que es donde más radiación llega, y cuando cambia el forzante radiativo por efecto de los volcanes, se producen grandes enfriamientos del clima terrestre, que el último grande ocurrió el año 91 por efecto de una erupción que se llamó el Monte Pinatubo, y no sé si usted, no creo que ustedes lo recuerden porque probablemente ustedes ni siquiera habían nacido, pero antes de eso está una gran erupción que seguramente la han escuchado en las películas, que es la erupción del volcán Krakatoa del siglo XIX. ¿Les suena eso, no?
Sí, profe. Sí. Ya. Esa erupción también es un efecto volcánico, un forzamiento radiativo volcánico muy, muy intenso, que no necesariamente tiene que ver con las nubes, ¿ya? Es como una nube, pero no es realmente el efecto que tienen los aerosoles emitidos en la superficie, que tienen un efecto por sí mismos, ¿sí? Los aerosoles tienen un efecto por sí mismos, que sería el efecto directo de los aerosoles, pero también tienen un efecto a través de las nubes, que ese se llama el efecto indirecto de los aerosoles. O sea, tiene dos efectos. Uno propiamente tal, porque las partículas reflejan, y el otro efecto es porque las partículas pueden modificar a las nubes y las nubes reflejan, ¿sí? Así que igual yo sospecho que tienen que haber grupos trabajando porque la pandemia y las medidas de restricción y confinamiento, sobre todo en Asia, tienen que haber disminuido muchísimo la emisión de partículas en Asia, en particular en China. Y esa emisión o esa reducción de emisión, bueno, sirve primero constatar la reducción de las emisiones, pero también sirve para tratar de evaluar el efecto radiativo, porque uno podría tratar de ver si efectivamente hubo un cambio en la radiación terrestre por efecto del confinamiento durante la pandemia, ¿ya? Esa investigación oportunista en clima, para tratar de ver, por ejemplo, cambiaron, tenemos gotas más grandes, por ejemplo, durante la pandemia en China, en la costa fuera de China, en el océano, que comparado con los años anteriores. Y si es así, ¿en cuánto cambió la reflectividad? Y si es que es medible, y si entonces podemos achicar la barra de error de este proceso secundario que produce enfriamiento en el clima terrestre, que es debido a los aerosoles. Yo antes en clase siempre, en sistema climático, siempre hablábamos de que, por ejemplo, que sería choro tener un dictador mundial que decidiera que no se van a emitir aerosoles más durante 7 días o 14 días y poder ver el efecto de esa medida en el planeta. Y a mí siempre se me ocurría nomás eso de la dictadura mundial y no se me ocurría ninguna otra posibilidad. Y la pandemia da la posibilidad de hacer esos experimentos, curiosamente. Ya se hicieron. Así que ahora hay que mirar un poco los datos también. Bueno, entonces hablemos un poco de gotas, ¿sí? Y de lluvia. Y, y empecemos a ver cómo es que uno forma gotas de lluvia. Lo primero que uno se tiene que dar cuenta es que típicamente, ya, y eso es lo que vimos en el gráfico anterior, las gotas de nube tienen tamaños del orden de unas decenas de micrómetros, ¿ya? Micrómetros son 10 a la menos 6, ¿cierto? Decenas de micrómetros son 10 a la menos 5, es decir, 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3, es decir, eh, centenas de milímetros, ¿sí? De ese orden son las gotas de nube. O sea, son gotas chicas, ¿ya? ¿Cuánto creen ustedes que mide más o menos una gota de lluvia? Lo están viendo, pero no lo vean. Piensen nomás y me dicen, ¿de qué tamaño son las gotas de lluvia? ¿Centímetros? ¿Milímetros? ¿Décimas de milímetro? ¿Centésimas de milímetro? Milímetros. ¿Milímetros? Por acá por el chat tengo milímetros. Son milímetros, ¿cierto? Por ejemplo, acá sale como referencia esto de Wallace y Hobbes igual. Una gota típica mide 2 milímetros, ¿sí? ¿Cuánto medirá una gota grande de lluvia? ¿Cuál será la gota más grande que uno puede tener? Son como 5 milímetros, ¿ya? ¿Qué le pasa a las gotas más grandes que 5 milímetros? Bueno, ocurren varias cosas. Por ejemplo, ocurre un proceso que es como el quiebre de la gota, ¿ya? Es como que uno pudiera, por ejemplo, tirar una bombita de agua, ¿cierto? Y uno abre la bombita de agua y el agua va a empezar a salir y van a haber gotas súper grandes, pero a medida que vaya cayendo el agua de la bombita,
como que las gotas se van desarmando y se van haciendo cada vez más pequeñas, ¿ya? Y los tamaños más grandes que uno puede tener de una gota son como 5 milímetros. ¿Ya? No se pueden tener gotas más grandes. Curiosamente, ahora que hemos visto la lluvia y que hemos recuperado el sentido de la lluvia, ¿ya? Después de como 10 años al menos acá en la zona central que no llovía tanto, cuando empieza a llover, caen primero las gotas más gordas, ¿sí? Caen como unos goterones así. Bueno, esas son las que tienen la velocidad terminal más grande, ¿cierto? De una población de gotas. Uno podría pensar, hay una población de gotas, y primero van a caer las gotas más grandes, porque esas son las primeras, y uno sabe que cuando empiezan a caer los goterones, después van a caer más gotas, pero más chicas, ¿sí? Como que esa sensación, al menos los que conocemos la lluvia, y a los que nos gusta salir a mojarnos, sabemos eso, ¿ya? Sabemos que así, que empiezan los goterones y después empieza a llover más fuerte. Y por otro lado, fíjense que los núcleos de condensación de una gota de nube son aún mucho más pequeños, son como 2 órdenes de magnitud más chicos que la gota misma, ¿ya? Y este núcleo de condensación es necesario para formar una gota de nube, y obviamente que muchas gotas de nube son necesarias para formar una gota de lluvia. ¿Cuántas gotas de nube necesitamos para formar una gota de lluvia? Como 100. ¿100? Como 100, po. Exacto. No, po. ¿Cómo que como 100? Es cierto que aquí, ¿cierto? Tenemos 10 a la menos 2 milímetros, pero en diámetro, ¿cierto? Pero si uno empieza a juntar gotas acá, no se juntan en diámetro, porque no estamos diciendo que vamos a poner una gota al lado de la otra hasta completar el diámetro de la gota grande, sino que lo que tenemos que hacer es que tenemos que meter gotas adentro de la gota grande para formar un volumen, ¿sí? Y el volumen va como el cubo de la distancia del tamaño, ¿cierto? El volumen va como el cubo del tamaño, así que si este es el tamaño, el cubo de esto nos va a dar el volumen, y el volumen a llenar es el cubo de esto otro, ¿sí? Así que si esto era 10 a la menos 2, el volumen va como 10 a la menos 6, y si esto es 2, el volumen va como 8, así que en realidad es 10 a la menos 6 sobre 10. Es decir, son 7 órdenes de magnitud, son decenas de millones de gotas que se necesitan para llenar esta gota grande. Caleta, profe. Es Profe, ¿y por que, qué las gotas son de ese tamaño en específico? De 2 milímetros. ¿Por qué las gotas de nube son de este tamaño? ¿Y por qué las gotas de lluvia son de este tamaño? ¿Sí? Ya, las gotas de lluvia son de este tamaño porque crecen y tienen un límite, ¿ya? Y el límite está dado por la viscosidad del aire, básicamente. Los esfuerzos sobre la gota, sobre gotas más grandes, son tan grandes que al final se terminan por romper. Si uno trata de tirar una gota, por ejemplo, de 10 milímetros, esa gota no sobrevive a la caída, ¿sí? Como que la velocidad terminal y los esfuerzos cortantes del aire en la gota terminan por hacer romper la gota. Así que el tamaño de la gota es como el tamaño superior que podría tener uno antes de que ocurra ese proceso de corte. ¿Ya? Eso como que define el tamaño de la gota de lluvia. Y el tamaño de la gota de nube, la gota de nube en realidad tiene este tamaño típico, que sería el tamaño típico de sustentación de una gota ante una corriente ascendente relativamente débil. Por ejemplo, esos pocos metros por segundo, ¿cierto? Pueden sostener gotas de un cierto tamaño, y esas gotas de un cierto tamaño son estas de acá, ¿ya? Ahora, las gotas de nube, en estricto rigor, pueden tener cualquier tamaño entre este y este. Ya uno podría decir que las gotas de lluvia también son gotas de nube, de alguna forma. Pero van a abandonar la nube cuando tengan este tamaño, ¿cierto? Que son 4 metros por segundo. Aquí ustedes ven que hay 4 metros por segundo al interior de la nube. Eso quiere decir que esta gota ya no se puede sustentar con ese ascenso, y esa gota va a caer. Es decir,
pero todas las gotas de tamaños más pequeños que esta sí van a poder andar flotando en la nube. Entonces, también una pregunta que me hace, no sé, mi hermano fue el último en hacérmela o alguno de los niños, era que si las nubes flotaban, y las nubes en realidad no flotan, sino que están constantemente cayendo, las gotas están constantemente cayendo, pero están cayendo en contra de este ascenso forzado, y eso hace que en realidad no caigan, sino que como que se mantienen levitando de alguna forma en el aire. ¿Sí? Pero están todo el tiempo, las gotas están tratando de caer respecto de esa velocidad de ascenso que las está empujando hacia arriba. ¿Cuánto Gracias por, pesa una? ¿Sí? no, gracias por la explicación. Ah, ¿cuánto pesa una nube? Bueno, depende. Entonces aquí uno, por ejemplo, se puede dar una nube típica, ¿ya? Y, por ejemplo, esta nube tiene como 1 kilómetro de radio, 500 metros de altura, más o menos, este cúmulo así, y una concentración de gotas de 100 gotas por centímetro cúbico, típicamente. El tamaño de la gota sería, en este caso, 10 micrones de, de radio, y la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, calculemos. Parece Santiago, ¿no? Pero se ven como puros edificios rojos. Ah, pero puede ser Grecia, ¿cierto? Pareciera una foto tomada así como desde Avenida Grecia hacia el oriente. Profe Arriaga dice que es la Universidad de Arizona. No puede ser Grecia entonces. Se veían demasiado bonitos los edificios. Es verdad. Eh, si uno calcula, nos da como que esta nube nos sirve para llenar como una piscina o más, varias piscinas, ¿ya? Se ve poca el agua, las nubes se ven bien fluffy, pero en realidad tienen bastante agua. Ya uno puede hacer el cálculo. Entonces aquí puse algunos. La pregunta era, ¿qué tan típica, cierto? O qué determina el tamaño de una gota, y qué tan típica es. Bueno, depende igual, pues, ¿cierto? Por ejemplo, em, la niebla es relativamente débil y delgada, ¿sí? Y esas son gotas de este tamaño, 10 a la -2. La niebla más intensa tiene esos tamaños. Las nubes estratiformes tienen este tamaño. Y aquí empieza la distribución de la lluvia. Eh, 10 micrones, 10 a la 2 micrones, 10 a la 3 micrones, 10 a la 4 micrones. Es decir, empiezan a entrar en los milímetros. No es que ¿cierto? No es que una gota hay un tamaño de gota para cada fenómeno, sino que más bien es una distribución, ¿sí? Y esa distribución cubre todo el espectro. Porque sabemos que de alguna forma, con el espectro de nubes, tenemos que formar el espectro de gotas de lluvia. O sea, estas gotitas de nubes se transforman dentro de la nube en gotas de lluvia, de alguna forma. ¿Sí? Y bueno, ¿y cuál es la concentración de núcleos de condensación? Depende del aire, ¿cierto? Eso es lo que fue lo que vimos. En el aire marítimo, en general, las gotas son 300 gotas por centímetro cúbico, poquita. Aire continental, 1000 gotas por centímetro cúbico. Aire muy contaminado, 5000 gotas por centímetro cúbico. ¿Ya? Y aquí también tenemos distribución de tamaño para lluvia típica, ¿cierto? Los tamaños se concentran típicamente en, entre, entre 0 y 10 milímetros cúbicos de agua por cada gota, ya, lo cual nos da un diámetro de entre 0 y 3, ya, pero más tirado para 1 milímetro. Lluvia fuerte, ¿cierto? Tiene esta distribución de acá, con un pic cerca de los 2 milímetros, pero también con gotas muy grandes, ¿ya? Pueden ser gotas, por ejemplo, de hasta 5 milímetros de diámetro, ¿ya? Pero como que por ahí está el máximo. También está la llovizna. ¿Se han fijado en la llovizna? La llovizna son puras gotitas chicas, ¿ya? Como que no existen las gotas grandes dentro de la llovizna. ¿Ya? Eso está representado por esa distribución de acá.
como que la escala no es lineal acá. Del 0 al 3 no hay la misma distancia que de 3 a 6. Me da la impresión de que es media logarítmica la escala. Bueno, obviamente que es logarítmica, porque es cúbica, ¿sí? El volumen no escala igual que los milímetros. Así que aquí estas gotas son bien chicas, no son ni siquiera de 1 milímetro, son mucho menos. Profe, Ok. Entonces, bueno, no hablamos muy bien, mucho, no vamos a hablar mucho en este curso en particular de las fuentes de aerosoles, solo mencionar que los aerosoles están en todos lados, ¿ya? Y las fuentes de aerosoles son, por ejemplo, los aerosoles volcánicos, el polvo natural que se levanta por efecto del viento y las tormentas. También hay polvo antropogénico, aquí se ve como un ejemplo de un camión que va pasando por un camino de tierra, ¿cierto? Y va levantando polvo. Están también, estos son choros, los aerosoles marinos, que se producen, por ejemplo, con el oleaje. Se produce que las olas producen pequeñas gotitas, ¿ya? Y gotitas de muchos tamaños, gotas grandes, pero también gotas muy chicas, y algunas de esas gotas chicas se evaporan, también por efecto del oleaje, y esa evaporación también produce pequeñas partículas de sal en el aire, y esas partículas de sal también sirven como núcleos de condensación de nube, ¿ya? Así que en la zona en donde hay oleaje, y eso también podría ser un efecto que confunde acá, a lo mejor uno podría pensar, pucha, quizás la fuente de las aerosoles y de por qué la concentración de gotas es mucho mayor cerca de la costa, es porque aquí hay más olas, por ejemplo. ¿Ya? Y lo otro que es curioso acá, que no lo discutimos, es que acá en la Antártica también hay una concentración alta de gotas, a pesar de ser un lugar en donde hay poca contaminación. Entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, la explicación es biológica. Ya aquí hay mucha actividad biológica en el océano circumpolar antártico. Esa actividad biológica es la que controla la concentración de aerosoles en esta zona. El metabolismo del fitoplancton, que son estas pequeñas plantas marinas, el metabolismo del fitoplancton produce gases y esos gases producen partículas. Así que la concentración de partículas acá en la Antártica tiene que ver más bien con la producción biológica de aerosoles, que está de alguna forma representada acá eh, en ningún lado. Ya, aquí no está. Quizá uno podría pensar que esto también es biológico, pero en la medida en que los incendios son naturales. Recuerden que no todos los incendios forestales son humanos, ya hay una proporción de incendios forestales que son naturales, que ocurren siempre. De hecho, hay especies de árboles, y esto lo aprendí juntándome con gente que son forestales, hay especies de árboles eh, para las cuales su ciclo de vida involucra quema e incendios, ¿ya? No sé si han escuchado eso alguna vez. sí, profe, creo que hay algunas frutas que dejan sus semillas cuando explotan como por un incendio. Exacto, ya, los eucaliptus son así. Los eucaliptus requieren del fuego para reproducirse. Entonces, como que el pino del eucaliptus madura cuando se quema y en esa explosión explota y salen las semillas lejos y ahí es donde el bosque puede colonizar otras partes. Ya, es bien curioso. El eucaliptus básicamente necesita del fuego en su ciclo reproductivo. Y esos incendios, el eucaliptus es nativo de Australia, ¿ya? Y en Australia los incendios de eucaliptus son comunes. Así que, porque son naturales también. Ocurren por ignición de los rayos, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? Ya, entonces todo esto simplemente para decir que las nubes parecen difíciles de formarse porque se requieren tantas cosas, ¿cierto? Se requiere tener núcleos de condensación de nubes, que haya agua, y después se forman unas gotitas minúsculas, y después más encima hay que juntar un montón de esas gotas para producir lluvia. Y todo eso pareciera tan difícil, pero no es tan difícil porque sí, siempre hay suficientes aerosoles dando vuelta, algunos de origen natural
y algunos de origen antropogénico, o sea que son aerosoles que hemos estado nosotros eh, produciendo en el último tiempo. Aquí está la contaminación urbana y la industria, también como fuentes de aerosoles. Y aquí, de nuevo lo mismo, esto ya hemos hablado de este efecto indirecto de los aerosoles sobre la nubosidad, y aquí fíjense que hay algunos datos también. Entonces, por ejemplo, en este lado de la nube, donde no ha pasado el barco, la concentración de gotas es de 40 gotas por centímetro cúbico, ¿ya? Mientras que acá hay 100 gotas por centímetro cúbico, ¿ya? Y también hay un aumento del contenido de agua líquida, y ese aumento de contenido de agua líquida puede ser porque también, en parte, el escape de los barcos también, como es el escape es también vapor de agua, puede ser que también aumenta la cantidad de agua que hay disponible en la nube. No me queda claro en realidad por qué cambia, pero sí se ve que hay más agua. Pero de todas formas, habiendo más agua y todo, las gotas son más pequeñas. ¿Ya? Son más pequeñas las gotas. Son del orden de 10,5 micrómetros versus 11,2 micrómetros. Estos son datos reales de esta foto, probablemente. ¿Ya? Y así es como uno quisiera ver los tracks de nube. Eh, y esto es en la costa oeste de Estados Unidos, de Norteamérica. No, no. Ok. Entonces quiero empezar un poco con esto. No vamos a terminar hoy día, probablemente vamos a seguir el miércoles. Pero quisiera empezar con esto de intentar ver cómo crece una gota de nube sujeta a aire que está relativamente saturado o que tiene suficiente humedad como para formar una nube. ¿Qué pasa cuando uno tiene un núcleo de condensación de nube y uno lo empieza a tratar de hacer crecer? ¿Cuáles son las condiciones que permiten ese crecimiento? ¿Ya? Entonces, recordar un poco de termodinámica, ¿cierto? Que en termodinámica lo que teníamos era que si uno tiene una superficie plana, líquida, en contacto con el aire, hay una cierta presión parcial de vapor en el aire, ¿ya? Y esa presión parcial de vapor, que le podemos llamar C, no, perdón, le vamos a llamar E, ¿cierto? Depende exclusivamente de la temperatura, ¿ya? La presión parcial de vapor va a depender de la temperatura que tenga el líquido. Si la temperatura del líquido aumenta, entonces aumenta la presión parcial de vapor en el aire, ¿ya? Y esta valor C, que sería en este caso la condensación, va a depender de esa presión parcial de vapor. Si yo tengo poca presión parcial de vapor, la condensación va a ser más bien pequeña, y la evaporación, el flujo de partículas desde el líquido hacia el aire, va a ser más bien grande, ¿ya? Esto no va a estar en equilibrio, ¿cierto? Porque esta flecha es más grande que esta, en general, sobre todo cuando el aire está seco. Y como es más grande esta flecha que esta, entonces lo que va a pasar es que van a pasar moléculas desde el líquido hacia el aire, ¿cierto? Haciendo que esto se equilibre. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a aumentar la presión parcial de vapor. Yo les dije que la presión parcial de vapor dependía de la temperatura, pero en realidad la presión parcial de vapor que depende de la temperatura es la presión parcial de vapor de saturación, es decir, la que está en equilibrio. Si yo parto estos sistemas, olvídense por ejemplo de esta flecha por un momento, parto con el aire completamente seco, primero tiene que pasar que hayan partículas yéndose hacia el aire, ¿cierto? ¿Cuántas se van a ir hacia el aire? Bueno, se van a ir todas hasta que la presión parcial de vapor esté en equilibrio con la evaporación. Y eso está dado por una cierta temperatura. Eso va a determinar que el aire que está por encima de esta superficie de agua, uno va a decir que ese aire entonces ahora está saturado de vapor de agua. Algo similar ocurre en el caso que
en vez de tener una superficie de agua, por ejemplo, tuviéramos una superficie de hielo, ¿cierto? Ya en este caso, quizá uno puede tener agua por debajo del hielo, pero en contacto con el aire está el hielo, ya que estaría representado por estas estrellitas de acá. Si el aire inicialmente está seco, van a pasar moléculas de agua, perdón, sí, moléculas de agua, desde el estado sólido en este caso, ¿sí? Van a pasar a el aire. ¿Hasta cuándo? Hasta que el vapor, la presión parcial de vapor de saturación equipare la sublimación, en este caso, desde la superficie de hielo. Lo curioso es que la presión parcial de vapor es menor sobre hielo que sobre agua líquida, ¿ya? Así que esta sublimación va a ser menor si es que yo tengo una superficie de hielo acá que si tengo agua, ¿sí? Si tengo hielo, para la misma humedad relativa, tengo un flujo menor en equilibrio que en este caso cuando tengo agua líquida. ¿Ya? Y eso es porque en general el estado sólido es mucho más difícil, ¿cierto? Sacar una molécula de vapor de agua desde el hielo para llevarla al aire y dejarla en estado de vapor, que sacar una molécula de agua desde el líquido y llevarla al aire y dejarla en estado de vapor. Profe, Sí, al comienzo dijo que cuando uno tenía una baja presión parcial de vapor es cuando pasaba de que la evaporación era mayor a la condensación. sí. Ah, ya. Y lo último, en el caso del que hay una capa de hielo, no significa que igual sea rápido, igual el proceso debe ser lento para que se equilibre. ¿O no? Sí, claro, pero eventualmente igual se equilibra. O sea, ¿cuánto demora eso? Bueno, sí, obviamente si el aire está seco, nunca se logra, ¿cierto? Igual uno tendría que como que tapar acá, como que generar como una especie de invernadero aquí, y adentro de ese invernadero, ahí se alcanzaría la concentración de presión parcial de vapor de equilibrio. Pero eso podría ser en el transcurso de unas pocas horas, por ejemplo. Si es que uno tuviera una carpa, un iglú así, uno le pusiera un iglú acá, en unas pocas horas uno lograría saturar el aire de vapor de agua en contacto con el hielo. No es mucho lo que se necesita tampoco. Gracias. Ya, chicos, en honor al tiempo, yo cortaría aquí, porque para que tengamos la clase de 1 hora, eh, y seguimos el miércoles con esto. Bueno, yo sospecho que las notas del control 1 las van a tener esta semana. O sea, no lo sospecho, lo sé. O al menos ese es el compromiso. Sí, Rosario. Pero no tiene que ver igual con la materia, siento. Dale nomás. Ya, es que estuvimos hablando como de las turbulencias y ahora está como, no sé, en Twitter o en Instagram, como muy de moda esta cosa de los terremotos en el cielo. No sé si los conoce o ha ido a hablar de ellos. No, Rosario. Pucha, quería una explicación. Pero manda una foto, súbela a un curso y después vemos qué es lo que es, pero no me suena. Es que no sé si se les dice terremoto en el cielo. Cielo moto, no sé si les suena. Y que se Ah, escuchan como trompetas en el cielo y está asociado como a turbulencia. Y no sé, quería una explicación meteorológica de esto. sí leí un artículo de eso, pero no lo logré cachar. No logré cachar a qué se referían, no, y nunca lo he visto tampoco. Pero sí, ya sé lo que me estáis diciendo. Pero puedo leer y lo vemos la próxima clase. Ya,
Bueno, hay una cosa que me recordó lo que preguntaste, que no tiene nada que ver tampoco, pero que un estudiante de geología el año pasado que se graduó, que fue alumno mío, fue estudiante mío en un par de ramos, y yo le seguí su carrera. Él hizo una tesis sobre la mitología mapuche y los fenómenos geológicos, pero incluyó algunos fenómenos meteorológicos, ¿ya? Y no es un cielo moto, pero los mapuches tienen un mito respecto de un rayo que cae en el cielo claro, ¿ya? Que está asociado con el cielo despejado. Bueno, y hay una mitología respecto de eso. Y mi estudiante el Cristian, estuvo haciendo algunas cosas como con trombas marinas y tornados, porque lo que él quería hacer era como relacionar la mitología mapuche con algunos de los fenómenos meteorológicos, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, que las trombas y tornados son más bien comunes en la zona de Hualmapu, o sea, en la zona mapuche. Son donde se producen con más frecuencia, y por lo tanto lo más probable es que los mapuches sí los conocían y los habían visto y los tenían incorporados dentro de su mitología. Entonces, la hipótesis del Christian es que Tren Tren y Kaikai son también tornados y trombas marinas, ya es su manifestación así más potente, y seguramente cuando los mapuches vieron algún tornado alguna vez o una tromba, ellos lo interpretaban como Kaikai, como la serpiente del mar a las trombas marinas, y como Tren Tren, la serpiente de la tierra a los tornados. Ya, pero entonces, ¿qué tiene que ver eso con estos rayos de cielo claro? Que las tormentas que producen tornados se llaman superceldas, y se ha detectado que en esas superceldas existen estos rayos de cielo claro a veces. Y lo curioso es que la mitología mapuche los menciona, y ahí se produce una conexión ahí entre el hecho de que los mapuches entonces conocían la existencia de ese fenómeno, y en una de esas lo tenían relacionado de alguna forma con las tormentas que producían tornados. Es una posibilidad. Pero eso, nada que ver con la pregunta que me hizo la Rosario. eh, pero Profe, me pareció entretenido mencionárselos. profe, y los rayos globulares, que el otro día habían mostrado un video de eso como en la noticia, así como que quedaban barras, que era como un rayo que era como una esfera eléctrica que se movía y que duraba como un cierto tiempo y después desaparece. Sí, los fenómenos eléctricos son súper locos. Son todo un tema. Ya no, hay gente que se especializa en eso y que pasa su vida trabajando en rayos. Ya hay muchas manifestaciones distintas de tormentas eléctricas que se están recién conociendo, de hecho. No, antes no habían observaciones, por ejemplo, de todos los rayos que ocurren. Ahora sí, porque hay instrumentos en satélite que miden todos los rayos, y han podido ver, por ejemplo, que hay rayos que tienen longitudes súper increíbles. Por ejemplo, un rayo que medía 300 kilómetros de largo. O sea, que es un rayo así como que casi que partió en Santiago y termina en Talca. Y el mismo rayo. Eso fue una tormenta que detectaron en Brasil. Pero sí, así hay un montón de fenómenos de los cuales no se había escuchado, y que son más o menos nuevos. O sea, no creo que sean nuevos, yo creo que siempre han ocurrido, pero como que recién ahora se están observando. También por efecto de que la gente tiene celular, y antes probablemente los veían y nadie les creía, y ahora están las grabaciones, entonces, y además se pueden confirmar con datos de satélite. Gracias, profe. Ya, muchachos, si no hay más preguntas, profe, puedo hablar con usted. Ok.